Gloria a Dios, aleluya. Dios es maravilloso. Amén, amén. Pues vamos a comenzar la parte 4 de la clase o el curso de hermenéutica o interpretación bíblica. Aleluya. Así que continuamos. La vez pasada estuvimos hablando de la tradición oral. Así que al estipular ahora que la tradición oral antecede la palabra de Dios escrita, pues tenemos una responsabilidad de estudiar la Biblia de manera correcta, ¿verdad? Así que, por lo tanto, nuestra responsabilidad no es solamente que utilicemos la Biblia, sino utilizarla bien, que sepamos cómo usarla. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás, Señor lo reprenda, utilizó y continúa utilizando la palabra de Dios tergiversadamente. El tipo, usted sabe que el tipo es bien bíblico, ¿verdad que sí? Y si nosotros miramos los pasajes de la tentación de Jesús, que están en los evangelios sinópticos, a mí me gusta mucho la de Lucas, que es la que vamos, ¿verdad? O si miramos Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, nos vamos a dar cuenta de este diálogo que registra el evangelista entre Jesús y Satanás, en donde el diablo, siendo el primer mal hermeneuta, porque la primera persona que mal interpreta la palabra de Dios, ¿usted sabe quién fue? El diablo. Desde el Edén, desde el mismo jardín del Edén, vemos quién fue el primero que empezó a sacar de contexto y a mal interpretar la palabra de Dios. Y ahí en el versículo de la tentación, que no lo voy a leer completo, nos damos cuenta que la primera tentación que él le dice al Señor es: dile a estas piedras que se transformen en pan. Y el Señor le contesta ¿con qué? El Señor le dice: yo no tengo hambre, gracias. No, el Señor le dice: la gente no vive solo de pan. ¿Usted alguna vez ha buscado qué palabra, de dónde Señor Jesús? Mira, Jesús le contesta en el versículo 3. El diablo le dice: dile a esta piedra que se transforme en pan. En el versículo 4, Jesús le dice: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. ¿Usted alguna vez ha buscado qué escritura es esa? Se la voy a dar. Eso está en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Jesús coge Deuteronomio 8:3 y se lo restriega en la cara al diablo, porque Jesús sabe que de la única manera que podía resistir los embates del diablo era ¿con qué? Con la palabra de Dios. Entonces el diablo después vuelve más adelante en el versículo 7 y le habla de los reinos, y en el versículo 7 le dice al Señor, Satanás le dice al Señor: te daré todo esto si me adoras. Y mira cómo el Señor le contesta en el versículo 8. Las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Vio? Y eso el Señor lo saca. ¿Qué es lo que el Señor está citando ahí? Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Él no se está inventando nada nuevo. El Señor está cogiendo las escrituras y siendo Dios, la misma escritura, y con eso es que Él combate la tentación del diablo. Entonces el enemigo, a la tercera vez que tienta a Jesús, a que usted no sabe lo que hace el diablo, entonces coge la escritura para con la misma escritura presentársela al Señor. Y en el versículo 8, ya vimos lo que el Señor le contesta. En el versículo 9 de Lucas capítulo 4, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Versículo 10. Pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden. Verso 11. Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Mire qué charlatán es el diablo. A que usted no sabe qué escritura está usando el diablo ahí para tentar a Jesús. Fíjate que las primeras dos tentaciones, Satanás viene con un invento, el Señor le contesta con la palabra. La tercera, el diablo dice: pues espérate, déjame yo tirarle con la palabra. Pero el diablo lo coge y cita, mal citado, porque después usted lo va a estudiar, el Salmo 91, versículos 11 y 12, es la escritura que Satanás utiliza para tentar a Jesús. ¿Y usted sabe qué es lo que hizo? La citó mal, la tergiversó, como es él, padre de toda mentira. Y en el versículo 12, el Señor vuelve y le contesta: no pondrás a prueba, perdóname, dice, Jesús le respondió: las escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y el Señor cita Deuteronomio capítulo 6,
verso 16. ¿Vio qué cosa más linda? Por eso es que usted y yo tenemos que estudiar la Biblia. Porque desde el principio el enemigo ha estado tergiversando. Incluso en Génesis capítulo 3, verso 1 al 4, él saca la palabra de Dios fuera de contexto para engañar a la mujer y al hombre. Mayormente a la mujer, que fue con quien él interactuó en primera instancia. Así que esa es la importancia de nosotros estudiar la Escritura y meternos. ¿Por qué el diablo ha tratado de engañar la Escritura, hermano, desde todo el tiempo? Porque como mínimo la Biblia tiene 7 características importantes. Eso va a estar en la presentación, después usted entra y lee la Escritura y las estudia. Pero las 7 características de la Biblia, de la palabra, son las siguientes. Es activa, verdadera, poderosa, viva, purificadora, nutritiva, santificadora. Y por cada una de esas características vamos a ver una escritura que está puesta ahí, ¿verdad? Por consideraciones de tiempo. No vamos a entrar en ellas ahora, pero están ahí para que usted las estudie con calma. Usted las busque en YouTube y las mira y las estudia con calma. ¿Ok? 7 características. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es hermenéutica. ¿Qué es eso? Pues hermenéutica es una palabra que se deriva del griego hermeneutike, que significa interpretación. Eso es lo que significa hermenéutica. Interpretación. ¿Y de dónde sale hermenéutica? Sale la etimología de la palabra del dios de la mitología griega, de nombre ¿qué? Hermes. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿la hermenéutica bíblica es mitología? No. Lo que pasa es que el estudio de la hermenéutica no es de origen pagano. Se tomó el nombre del dios de la mitología griega Hermes. ¿Y por qué se tomó el nombre de Hermes? Hermes es el dios que usted ve en los muñequitos y en la mitología y en las películas, que tiene unas alitas en los pies, que se pasa volando. Pues Hermes era el dios griego mensajero de la mitología griega, el que se movía entre la frontera, ¿verdad? Iba y se movía en el inframundo, guiaba las almas al Hades. Así que el término es utilizado mucho antes, ¿verdad? Escritos por grandes obras mitológicas de Homero, como la Ilíada, la Odisea, y posteriormente adoptado por el filósofo griego Platón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la hermenéutica tiene que ver con mitología? No, es solamente el nombre que se utilizó de ahí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con interpretar, con llevar un mensaje. Cuando tú y yo leemos las escrituras y las interpretamos, llevamos un mensaje. ¿Verdad que sí? Así que en su significado más amplio, hermenéutica pues es una expresión, una explicación, o como ya hemos dicho desde el principio del curso, la interpretación correcta, ¿verdad? Que nos lleva a la comprensión de un texto bíblico. Eso es hermenéutica. Cuando usted escucha esa palabra, no es otra cosa que interpretar la Biblia. Y para que tú y yo podamos interpretar la Biblia, tenemos que conocer la Biblia. Eso no es sentarnos a interpretar un texto sin saber, ¿verdad que sí? La hermenéutica o la interpretación establece los principios, métodos y las reglas que nos sirven para conocer el significado de lo que está escrito. Usted y yo tenemos amplia libertad y discreción de coger la Biblia, analizarla e interpretarla con la iluminación y la guianza del Espíritu Santo. Pero no todo el mundo interpreta la Biblia correctamente. Usted va a ver cada disparate que la gente se dispara por ahí. Pero una cosa que cada cual interpreta, una cosa espectacular, se le paran a uno los pelos con las cosas que uno escucha. Yo recientemente estaba escuchando a un pastor de Perú que estaba haciendo una interpretación del texto de Jesús cuando Jesús le dice al ladrón: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él estaba utilizando esa escritura para justificar el punto teológico del aniquilacionismo. No nos vamos a meter en eso, porque eso es parte de lo que tiene que ver con la escatología individual, o sea, lo que le pasa a uno después de la muerte. Hay unas corrientes bien fuertes que dicen que después que tú te mueres se acabó todo, que es la misma línea de pensamiento de los testigos de Jehová, de los adventistas del séptimo día. Pues todo eso se ha metido dentro de la iglesia cristiana, y mucha gente
creen que cuando tú te mueres, el espíritu vuelve a Dios y tú te quedaste en el sepulcro y hasta ahí no, que no vas ni para el cielo ni para el infierno, ni para el purgatorio, sino que estás ahí durmiendo. Lo llaman el sueño de los justos, que hemos escuchado. Hermano, y eso es una interpretación errónea de la Escritura, ¿sabes? Y entonces, pues, a veces son tan frescos que cogen la propia versos claros como el de Jesús, ¿verdad? Y entonces, después yo te lo explico en otra ocasión, cuando hablemos de ese tema. Así que la hermenéutica no nos la inventamos en estos tiempos. Eso viene desde la Edad Media y desde hace tiempo, que fue la base fundamental. De hecho, la hermenéutica, desde quienes originaron la interpretación, ¿verdad?, fueron los judíos por allá abajo, ¿verdad?, cuando empezaron a escribir la escritura y enseñarla para poder interpretarla. De hecho, cuando tú estudias la vida en la tradición oral, los niños a los 12 años, que yo creo que te lo expliqué la otra vez, se les obligaba a memorizarse la Torá. Esas culturas anteriores eran, como no existía la literatura escrita como la tenemos ahora, en la tradición oral, la memoria de esa gente estaba tan y tan desarrollada, algo que tú y yo en este tiempo no tenemos. Y me preocupa más las generaciones que se están levantando, porque las generaciones que se están levantando no tienen interés en aprender, tienen interés en buscar, cosas distintas. Entonces tú los ves que cuando tú estás dando una clase, te googlean en el acto y te buscan ahí mismo. Ah, sí, mira, ¿qué significa esto? Esto es lo que significa, pero no te lo memorizas, no te lo aprendes. Y en aquella época, los judíos, a los niños de 12 años, se los tenían que memorizar la Torá. Hermano, ¿usted sabe lo que es memorizarse la Torá? Alaba lo que él vive. ¿Usted sabe cómo es eso? Es un montón. Pero no se crea que se tienen que memorizar necesariamente la Torá palabra por palabra. Hay unas escuelas rabínicas que son mucho más rajatablas que otras. Y ciertamente hay rabinos en la actualidad de ahora que te saben la Torá letra por letra. Pero en los orígenes, en la tradición oral, se sabía la Torá y se sabían las historias, los temas, ¿verdad? Y se conocía toda. Porque yo hice una investigación sobre eso y una de las cosas bien interesantes que encontré es que mientras estaban los estudiantes en el salón, ¿verdad?, en su sinagoga, con el rabino enseñando la Torá, memorizándosela, en ese momento no se les permitía interpretar nada. No se les permitía preguntar. Lo que era para escuchar y memorizar. El rabino, luego que terminaba la sesión, se sentaba y esta famosa expresión que hemos escuchado del apóstol Pablo, aprendía a los pies de sus líderes, de sus rabinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces los estudiantes se sentaban a los pies de los maestros y ahí venía la oportunidad para hacer preguntas. Y el maestro le interpretaba lo que se les mandaba a memorizar de oído. ¿Okay? Así que cuando hablamos de hermenéutica, déle gloria a Dios que por lo menos ahora hay libros que usted no se tiene que memorizar la escritura completa. Memorícese lo que Dios le manda a memorizarse. Cuando nosotros hablamos de interpretar la Biblia, hay unas figuras importantes que nosotros tenemos que tener en consideración siempre. Y son 3 figuras. El autor, el texto que estamos leyendo y el lector. ¿Okay? Cuando hablamos del autor, en la medida en que sea posible, siempre tenemos que buscar qué fue aquello que quiso decir el autor original o el agiógrafo. ¿Okay? Entiéndase en su tiempo, a sus destinatarios originales. Fíjate que la Biblia tiene cartas escritas hacia iglesias, cartas escritas a personas, tiene narraciones, tiene historias, ¿ok? Tiene muchas figuras literarias que enriquece su contenido. Así que es importante cuando estemos hablando del autor, conociendo que la revelación es histórica y es progresiva, porque ninguno de nosotros estuvo allí, ¿ok? Así que cuando hablamos del autor, nunca perdamos de perspectiva que quién es el autor original de la Biblia. ¿Quién se acuerda? De cuando hablamos del autor, ¿se acuerda de la inspiración? Que hablamos de qué es la inspiración, quiénes son los inspirados, el que escribe, el que copia. ¿Quién es el autor original de la Biblia? ¿Alguien se atreve a contestarla? ¿Quién? No hay micrófono, pero está aquí. Muy bien. ¿Quién es el autor de la Biblia? Hermano, Dios. Sencillo, no sé cómo me compliquen. Dios es el autor
¿De quién es la palabra? ¿De él o de los hombres? Es palabra de Dios en palabra de hombre, escrita en palabra de hombre, pero sigue siendo palabra de Dios. Amén. Así que cuando hablamos de la segunda figura importante que tiene que ver al momento de usted y yo estudiar la Biblia, sabemos que el autor de la Biblia es Dios, inspirando al hombre a través del Espíritu Santo. Y la palabra que Dios revela está escrita en palabras humanas. Hablamos entonces del texto. El texto cobra cierta independencia de su autor en la medida en que, como el texto es inspirado, el contenido, ¿verdad? Su contenido es divino. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, el autor, el agiógrafo, el hombre que escribe, no es divino, es Dios, ¿verdad? Es la persona divina. Así que cuando hablamos del texto, es el contenido del texto, la palabra. El texto no puede ser alterado, eso lo dice la propia Escritura. Por lo tanto, nosotros tenemos una garantía que lo que tú y yo estamos estudiando es palabra de Dios. Recuerda que esto es un estudio confesional. Así que el reto que tú y yo tenemos cuando nos acercamos a la Biblia es descubrir el sentido sin olvidar que el texto es palabra de Dios y palabra humana. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que en sus documentos originales, que ya no existen, ¿alguien se acuerda cómo se llaman los originales? Están en rollo autógrafo. ¿Se acuerdan? Acuérdense siempre de los artistas, la gente que le pide autógrafo a los artistas. Dame tu autógrafo. El autógrafo es el documento original sobre el cual se escribió. No es el autor. El autor es el agiógrafo. El agiógrafo escribe en el autógrafo. El autor escribe en el papiro, en la arcilla, en el manuscrito. Así que es importante que estemos claros que en el griego original bíblico antiguo contenía muchas palabras que se conocen como polisémicas. ¿Alguien sabe lo que es una palabra polisémica? Una palabra polisémica es una palabra que puede tener muchos significados. Por lo tanto, cuando vemos nuestras traducciones de la Biblia, que estas traducciones modernas no son traducciones literales, como es la Reina Valera, que en su tradición histórica y actual sigue siendo una traducción literal o palabra por palabra. Si nosotros vamos al griego original antiguo y nos vamos a traducir palabra por palabra, nos vamos a distanciar del sentido original, porque hay palabras que son polisémicas, ¿ok? Poseen la misma pronunciación, aunque no siempre usan la misma manera de escribir. Te voy a dar un ejemplo. Esta expresión puertorriqueña. ¿Cómo se escribe? AH. Perdona. Se me olvidó. Perdona. No es ahí. Perdona. AH, ¿verdad? Pero hay otra que suena igual. Voy a casa. Voy a mi casa. Cuando yo digo voy a mi casa, ¿cómo se escribe? Con A sola, pero suena igual. Perdona. Voy a casa. ¿Ok? Y la otra, de ver dónde te la pongo en qué oración. Ha estado en la escuela. Suena igual. Pero como cuando tú escribes ha estado en la escuela, ¿cómo se escribe? H-A. La primera es A-H, la segunda es A solita y la tercera es H-A. Las tres suenan iguales y más nosotros los puertorriqueños que nos comemos las últimas letras. Hablamos así, ¿verdad? Así que en el griego un mismo texto te puede llevar a distintos sentidos. Eso es polisémico. Y eso es lo que hace bien particular, que no todo, cuando usted y yo nos acercamos a la escritura, siempre debemos tener muchas versiones. Mientras más moderna la versión, mejor. ¿Ok? Porque está más actualizada. Una nueva versión que estoy comenzando a estudiar, que me la recomendaron, es la PDT, Palabra de Dios para Todos. Muy buena. Voy a empezar a utilizarla también en las prédicas que voy a estar dando, en adición a la Nueva Traducción Viviente. Usted quiere, la compra, es muy buena traducción también. Te voy a dar algunos ejemplos de palabras polisémicas que hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad que sí?
Mango. Estoy hablando de la Real en español, porque usted y yo somos español. Cuando hablamos de mango, en algunos, aquí en puertorriqueño decimos mango, pero en términos en el español cotidiano de Latinoamérica, mango significa la fruta, pero un mango significa un agarre, algo que tú vas a agarrar. Lo agarré por el mango de la manguera o el mango de la bicicleta, ¿verdad que sí? Cuando hablamos de masa, pues puede ser la masa de pan o una multitud de gente, una masa de gente. ¿Ve lo que le quiero decir? Eso pasa en el griego. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la Biblia con mucho cuidado y no casarnos con una sola versión. Porque cuando usted se casa o nos casamos, por ejemplo, con la Reina Valera del 60, y miramos algunos versículos bien problemáticos, nos damos cuenta que mucha teología hoy en día, que se aplica en las iglesias hoy en día, está sacada fuera de contexto. Para darte un ejemplo, la falda, la vestimenta, lo que es la santidad, que la mujer no puede hablar en la iglesia, montones de cosas. Entonces, te voy a dar otro ejemplo, raíz. Cuando hablamos de raíz, ¿qué podemos decir? La raíz de una planta, pero también puede ser una operación matemática. Sácame la raíz de este problema matemático. Y esta pues, para nosotros no nos aplica mucho, pero a nuestros hermanos en Latinoamérica que nos escuchan, y en España sobre todo, nosotros cuando hablamos de esta cosa de la computadora le decimos mouse. Pero mouse significa, ¿qué cosa? Un ratón. Y en España le llaman ratón, pero aquí le llamamos un mouse, pero un mouse sigue siendo un ratón. ¿Esto es un ratón? No, esto es, yo no sé cómo se llama esto en español, le dicen ratón, pero fíjate, nunca me he dado con averiguar qué se llama, qué significa esto en español, ¿verdad? Pero ¿cómo se dice? Así que cuando hablamos del texto bíblico, eso es importante que lo tengamos en consideración. Cuando hablamos del lector, nosotros, los que leemos y estudiamos la escritura, el lector recrea, o se supone que recreemos lo que leemos sin modificarlo y siempre tratemos de buscar el sentido original de lo que el autor quiso decir. La carta a Filemón, ¿verdad que sí? Sobre el Onésimo. O sea, esa carta tiene un sentido brutal. Pablo está endosando la esclavitud. Eso no está endosando la esclavitud. Si nos acercamos al texto de esa manera. Así que el lector somos cada uno de nosotros. Cuando leemos la Biblia, fíjese qué bonito esto, vamos al pasado para poder aplicar y entender el presente. Porque usted estamos leyendo textos escritos miles de años atrás. O sea que estamos yendo al pasado. Cuando usted lee la historia de Daniel, va al pasado para poder entender el presente y aplicarlo en este tiempo. Yo recibo consolación en la prueba, porque a Daniel lo arrojaron en el foso. Qué cosa linda, ¿verdad que sí? Como Sadrac, Mesach y Abednego danzaban en medio del fuego que los echaron y había uno que estaba con ellos. Así que indagamos no solamente lo que dice el autor en su época, ¿verdad? A la audiencia original, sino también lo que la escritura nos dice a nosotros. Eso es lo hermoso de esto. Cuando hablamos de este mismo tema, hay que entender que la escritura, o sea, cuando tú y yo nos metemos a leer la Biblia y a interpretarla, la interpretación de la escritura hace un puente entre el autor original, ¿verdad que sí? El texto y el lector. Por lo tanto, el texto bíblico, esto que está aquí, es un puente. ¿Ok? Así que el texto es el elemento clave, ¿verdad? Porque vemos lo que dice del autor, que es el texto en sí mismo. Y cuando tú y yo estudiamos la escritura, ¿qué nos dice este texto que escribió el autor miles de años atrás en este tiempo? Los retos y desafíos de hoy. Somos iluminados por el texto, interpretamos el texto. Así que el texto es el que nos conecta con el autor original, ¿verdad que sí?
para ministrar y bendecir nuestras vidas en este tiempo. Así que podemos decir que la interpretación, cuando tú estudias tu Biblia, la interpretación es un diálogo interactivo entre el autor y entre nosotros los lectores. ¿A través de qué? Del texto. Yo me acerco al texto, leo la Biblia y el autor me está hablando a mí. Por lo tanto, el texto es lo que me conecta con el autor original o el agiógrafo. Cuando hablamos del lenguaje de la Biblia es importante que sepamos que tiene dos sentidos: sentido literal, sentido espiritual. ¿Qué significa el sentido literal de la escritura? Bueno, lo que fue escrito, expresado directamente por los autores humanos inspirados. ¿Verdad que sí? El sentido que intentó directamente el autor y que expresó en sus palabras. Porque hay palabras de hombre en la Biblia. Y el texto, el sentido literal, hay que analizarlo críticamente, tomando en consideración tres cosas, que las puedes anotar, si quieres. Tres cosas que nosotros tenemos que analizar cuando miramos el texto de una manera crítica, en la parte literal. Número uno, historia, el hecho histórico. ¿Verdad que sí? ¿Qué clase de historicidad hay en ese relato? Esto fue un relato histórico, fue un relato metafórico, un relato simbólico. Por ejemplo, cuando el Señor habla acerca del seno de Abraham, del rico y Lázaro, el Señor estaba hablando de un hecho histórico que ocurrió verdaderamente, o estaba utilizando un evento metafórico para enseñarnos un principio espiritual. ¿Ve? Hay que también, el segundo que tenemos que analizar cuando hablamos del sentido literal, es el género literario de lo que tú y yo estamos estudiando. ¿Ok? ¿De qué manera el escritor antiguo, qué mecanismo utilizó para llevar la palabra de Dios? ¿Fue un cántico en el Salmo? Los cánticos que recoge la Biblia, el de Ana, el de María, la hermana de Moisés, de toda esa gente, ¿verdad? ¿Qué tipo de método utiliza? ¿Una parábola? Utiliza un proverbio el autor para llevarnos un mensaje, ¿verdad? Así que de nuevo, lo primero es el hecho histórico, cuando hablamos del sentido literal. Lo segundo, el género literario. Hermano, porque si es un poema, lo que el autor está escribiendo de por sí es un poema, no es algo literal. Y de un poema me han sacado cosas hasta de cómo el diablo, que lo lindo que era y que era bello y precioso, utilizando un poema que la propia Biblia te dice: escribe este poema al rey de Ciro. Pero no me voy a meter ahí para que no se me atribule. Eso ya yo lo expliqué. Y la tercera cosa que tenemos que tener en cuenta es el mensaje. Lo que Dios dice en el texto, lo que nos dice a nosotros. Así que cuando hablamos del sentido literal de la escritura, de nuevo, tres cosas que tenemos que mirar y que analizar. Número uno, ¿qué cosa? El hecho histórico, el contexto histórico de que se escribió. Lo segundo, género literario, o sea, cómo se escribió. Y número tres, el mensaje que se escribió, o sea, lo que me dice a mí la escritura. Cuando hablamos del sentido espiritual, nos referimos al sentido expresado por los textos bíblicos cuando se lee bajo la influencia del Espíritu Santo. El ejemplo que vengo dándote hace rato: estoy pasando por una grande prueba y voy al Salmo 23. Y el Espíritu Santo me dice: abre tu Biblia y vete al Salmo 23, que te voy a ministrar. Y tú lees: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y estoy pasando una pelambrera, hermano, que no tengo ni 5 pesos en el bolsillo, ¿verdad? Y estamos pasando una situación difícil. Y el Espíritu Santo te dice: vete a la Biblia, que te voy a hablar. ¿Vio qué cosa linda? Ese es el sentido espiritual, ¿verdad que sí? De la palabra. Amén. Así que vamos a ir moviéndonos por aquí. Cuando hablamos de la importancia del... Y by the way, yo le voy a decir una cosa. Lo más importante de la Biblia, es lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Y el poder que tiene.
¿Tú sabes lo que distingue la Biblia de cualquier otro tipo de literatura? De lo que escribe el libro del budista, de lo que escribe ay Dios mío, el libro de los musulmanes, perdón, es que me dio migraña el viernes, el Corán, de todo ese tipo, de los escritos de los testigos de Jehová. ¿Sabes lo que diferencia la palabra de Dios que nos deba más seguridad? Es que este es el único libro que coge el ser humano y lo confronta. Este es el único. Los escritos budistas te pasan la mano. El Corán tampoco te confronta. Este te confronta. Y este es el que tiene poder para transformar nuestra vida. Tú y yo podemos saber mucho de hermenéutica. Podemos sabernos las reglas que vamos a ver más adelante de cómo interpretar la Biblia del rabo a cabo. Pero si la Biblia no te ministra y sigues practicando el mismo pecado, pues tienes que meterte con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé, mire. Y entonces, don no sé yo, la Biblia está por ahí como con cara de confundido, porque vamos a hablar de la importancia, la predicación y enseñanza de la Biblia debe estar fundamentada en la correcta interpretación del texto, exégesis versus eisegesis. Y no se preocupe, hermano, porque yo vine hoy preparado y le traje apoyo bíblico. ¿Cuántos necesitan apoyo hablando de esta? Pues mire, yo le traje apoyo bíblico. Mírelo aquí, le traje apoyo hoy, que está conmigo. Me traje apoyo por si alguien necesita apoyo hoy. Pues aquí está apoyo bíblico. Este está conmigo siempre. Cuando alguien, el pastor, necesito apoyo, pues yo tengo apoyo aquí. Y entonces, pues, usted me avisa y yo le doy el apoyo bíblico que usted necesita. Así que, hermano, ¿qué es? Usted sabe que, ¿verdad? Hay que hacerse un chistecito de vez en cuando para que se ría, porque imagínese. Así que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mucha gente le tiene miedo a esas dos palabras. Porque no saben que cuando muchas veces usted está estudiando la Biblia, usted está haciendo exégesis y usted no lo sabe. Cuando usted se sienta a hacer un bosquejo de lo que usted está estudiando, sea porque tiene que dar una clase bíblica, sea porque está haciendo un estudio personal, usted está haciendo exégesis. Entonces muchas veces a mí me metían un miedo con la exégesis. Tacho, te van a mandar a estudiar exégesis. Cuando me trataban de persuadir para que nunca estudiara y me quedara bruto. Entonces me decían, no, tú tienes que estudiar, te vas a meter exégesis, te vas a chaval. Pero hermano, exégesis, cuando tú te vas a estudiar, exégesis lo que significa es lo que yo saco del texto bíblico, lo que el autor me quiere decir a mí. Exégesis significa sacar de. Cuando usted va a la fuente de agua, que aquí hay una, cuando usted quiere beber agua y va a la fuente, usted saca agua de la fuente. Pues el agua que usted saca de aquí, que es la mejor fuente que hay, eso es exégesis, sacar del texto. Por otro lado, eisegesis es cuando yo le meto al texto bíblico mi opinión. ¿Usted me está entendiendo? La eisegesis es el proceso de interpretar un texto bíblico de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva. ¿Cuál es el ejemplo claro de una horrible eisegesis? Que la mujer no puede usar pantalones. Porque la Biblia en ningún sitio dice que la mujer no puede usar pantalón. En ningún sitio dice eso. El que se respete a sí mismo y lea la Biblia y haga una exégesis, acuérdese, ir a la fuente a sacar agua, sacar del texto. Si yo voy y saco del texto, en ningún sitio en los 66 libros de la Biblia me dice a mí que una mujer no puede usar pantalones. Entonces, yo saco del texto y le meto y le inyecto esa agua y le meto yo mi opinión. Y eso es lo que vengo y enseño en el púlpito. Usted ve la diferencia entre exégesis e eisegesis. Saco de la Biblia, yo meto mi opinión en la Biblia. Entonces, hoy en día hay mucha gente haciendo eisegesis, no exégesis. ¿Ok? Dios, cuando nosotros vamos a la Biblia,
Dios quiere que nosotros hagamos exégesis de su palabra. Cuando en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que hay vida eterna. Escudriñad. Eso es exégesis. Yo voy a la Biblia, me meto, Señor, ¿qué tú me vas a decir a mí? Mire, y si usted nunca ha hecho, usted no tiene que ser predicador para hacer un estudio bíblico, ¿sabía eso? Usted no tiene que ser predicador ni maestro para eso. Porque cuando yo no era ni predicador ni maestro, yo me sentaba y dentro de las cositas que yo tenía que iba comprando poco a poco, yo sacaba. Y tenía mi libretita de notas. Y yo tengo mi primera Biblia todavía guardada. Y ahí yo tengo pequeñitos análisis de textos bíblicos. Eso es exégesis. Ahora cuando yo cojo eso y le meto y tergiverso y me pongo a ser dogmático. Dios condena la exégesis mal utilizada. Cuando dice en Apocalipsis 22:18, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Pero pastor, eso significa que yo no puedo dar mi opinión en mis estudios. Sí, tú puedes dar tu opinión, tú puedes interpretar un texto, pero tú tienes que estar bien mucho cuidado que la opinión que tú des y la interpretación que tú le des al texto no seas tú empujándole al texto, sino que seas sacando del texto y comunicando el texto, lo que vimos ahorita, su sentido literal, histórico, de qué manera fue escrita, cuál fue la audiencia, qué fue lo que quiso decir ese autor. Tú sacas, te nutre, nos nutrimos de esa agua, sacamos de la fuente y comunicamos de esa fuente, porque si tú no lees la Biblia, tú no puedes predicar. El que no estudia la Biblia, mejor que se calle la boca. Porque lo que hace es decir disparate por ahí, ¿sabes? Me tiene que amar, ¿sabes? Si no, no va para el cielo. Y eso es exégesis, no es exégesis, porque lo dice la Biblia bien claro. Vamos a mirar ahora, porque te traje una gráfica de cómo se hace una exégesis. ¿Ok? Bien fácil, no te asustes. Acuérdate, no pierdas tu fe. Esto es muy complicado. Esto no es nada de complicado. Piérdele el miedo a estudiar. Yo te pedí un voto de confianza y al final, cuando terminemos todo, hablamos. Que te voy a traer muchas herramientas de estudio al final. Voy a traer fotos de libros que yo siempre recomiendo que la gente compre. Cuando nosotros hacemos el análisis del texto, ¿qué es lo que vemos en el medio? El cuadrito del medio, ¿qué dice ahí? Versículo. Yo voy a la Biblia porque el Espíritu me dice, ¿verdad? Dice, vete a la escritura que quiero bendecirte. O uno tiene ganas, no le hace falta a uno a veces que puede pasar un día jorado en el trabajo, hermano, a mí me pasa. Hay veces que puede pasar un día en el trabajo de sol a sol y uno llega y ese día no tuve break de leer la Biblia, ni siquiera en el celular, pero al otro día uno dice, ay, como que me hace falta, déjame que sea leer un textito, déjame que sea leer algo, ¿verdad que sí? Pues tú vas a ¿dónde? Al versículo. Empiezas por un versículo. Mira en el orden no te estoy diciendo que empieces por un libro. Empiezas por un versículo. Acuérdate que esto es cuando estás estudiando. Una cosa es estudiar la Biblia, otra cosa es leerla. Te lo dije en la primera clase. Está perfectamente bien hacer las dos cosas. Uno puede leer la Biblia y es cuando tú dices, yo me quiero sentar a disfrutar una lectura de un libro de la Biblia. Hoy me quiero leer el libro de los Salmos completo, que es un montón de páginas. Hoy me los quiero disfrutar y me quiero sentar. No quiero hacer exégesis, no quiero hacer análisis, no quiero hacer estudios, solamente quiero leer y disfrutarme la lectura y recibir esa eso está perfecto, eso se puede hacer. El problema es que tú te quedes ahí nada más. Te quedes más que leyendo. Nosotros tenemos que estudiar. Entonces, cuando estamos en el contexto de lo que estamos ahora estudiando la Biblia, tú empiezas por un verso. Dice, yo quiero empezar por 1 o 2 o 3 versículos. Voy a coger estos 3 versículos para estudiar hoy. Pero tú empiezas por el versículo. Después que tú escoges el versículo, ¿te mueves a qué? ¿Cuál es la próxima cajita? La naranjada. Al pasaje. ¿Qué es un pasaje? Muchas veces utilizamos mal y decimos, vamos a leer este pasaje bíblico y lo que leemos es un versículo. ¿Ok? El pasaje bíblico es la parte, ¿verdad?, del capítulo que tiene la narrativa completa del verso que tú estás estudiando. Ese es el pasaje. Porque tú puedes ir y el Espíritu te dice, vete y léete el versículo de la multiplicación de los panes y peces. Y tú vas y buscas, y el Señor multiplicó los panes y los peces, y se sacaron tantas canastas. Empezaste por ahí.
te vas al pasaje, pues entonces te amplías la lectura. Y dice, espérate, ¿en qué contexto el Señor hizo el milagro? Vamos a leer. Porque los discípulos se le acercaron y le dijeron, maestro, esta multitud tiene hambre, nos está siguiendo, no hay que darle de comer. Y el Señor le dice, pues denle ustedes. Y entonces ya amplías la lectura. ¿Qué viene después del pasaje? El cuadrito capítulo. Entonces te vas moviendo y dices, esto está bueno. Vamos a leer el capítulo completo. A ver qué me dice el capítulo completo. Y estudias el capítulo completo. ¿Y tú sabes qué es lo próximo que debes hacer? ¿Qué dice ahí? Azul. Dice, pero es que yo no me conformo con el capítulo, yo necesito entender más. Déjame leerme el evangelio completo. ¿Dónde está esa historia? Me la voy a leer, el evangelio. Y usted se lee todo el evangelio, ¿verdad? O el libro completo. Si vamos a coger una cartita más bajita, coges una de las cartitas de Juan, primera de Juan, te coges un versito. Después lee un pasaje, después lee un capítulo y después yo me voy a leer la cartita completa de primera de Juan, porque esto está riquísimo para entender todo lo que quiere decir el autor. Y después que usted se lee el libro, ¿usted va a dónde? A la parte roja. A la referencia. Entonces, usted va a la referencia. ¿Qué son las referencias? Pues usted va y busca un comentarista bíblico, o usted busca una concordancia, o usted me busca un diccionario. Usted me está entendió, ¿verdad? Yo creo que ya lo expliqué. Ese es el modelo. Usted lo va a tener en YouTube. Después, si usted quiere, le tira un screenshot, una foto y la guarda en el celular. Cuando usted se vaya a sentar a estudiar, usted me va a comenzar por el versículo que el Espíritu Santo le inquiete estudiar o el que usted quiere estudiar. Porque si el Espíritu Santo te mueve a estudiar un verso, más lindo es que salga de nuestra propia iniciativa. Eso es más lindo todavía. De mi propia necesidad. Nos vamos al pasaje, del pasaje al capítulo, del capítulo al libro y después la referencia. No empiece por los diccionarios. Digo, si usted lo quiere hacer, lo hace. Pero hay mucha gente que se va primero a la referencia y de la referencia me busca el texto. ¿Cuál es el peligro de hacer eso? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál es el peligro de yo irme a un comentarista y buscar un tema y leo el comentarista primero antes de leer la escritura? ¿Alguien tiene una idea cuál pudiera ser el peligro de eso? Vamos a hacer que, ¿cuáles fueron las dos palabras que usamos ahorita? En vez eisegesis, en vez de ¿qué? De exégesis. Yo saco de la fuente de agua primero. ¿Y la fuente de agua es qué? La palabra. Yo saco de la Biblia, que es mi fuente. Y entonces yo voy y consulto para ver si lo que yo estoy entendiendo que el Espíritu Santo me está iluminando está bien. ¿Cuántos comentaristas debe tener un cristiano en promedio? ¿Usted tiene una idea? ¿Cuántos comentaristas debemos tener en nuestra casa? Como mínimo 3 distintos, como mínimo 3. Y yo al final del curso les voy a traer unas recomendaciones. No todos los comentaristas son buenos, porque hay comentaristas que van por encima, que tú te quedas como que con hambre. Bueno, seguimos. Así que ese es el proceso para estudiar. Cuando hablamos de la hermenéutica, la necesidad, la Biblia tiene muchas figuras literarias, tiene símbolos, parábolas, fue escrita por muchos autores de diferentes trasfondos, muchos años en los que tardó en escribirse, muchos factores históricos, culturales. O sea, usted sabe que la Biblia es bien rica en su diversidad. Por lo tanto, es importante estudiarla y sepa que mientras más sepa de la Biblia, mejor va a poder interpretarla. Así que cuando hablamos de la palabra Biblia, usted nunca se ha preguntado de dónde sale la palabra Biblia. La Biblia sale del término griego biblión, que significa que, lo que dijo la hermana María ahorita, un rollo, un papiro o un pequeño libro. ¿Ok? Y surgió de la ciudad fenicia de Biblos. Allá fue que se originó el término. Los habitantes cortaban el papiro en tiras, que luego se secaban y se usaban. Así que, como vimos, los libros de la Biblia componen historia, poesía, proverbios, profecía, himno. Yo le voy a añadir una parte cercana al final del curso de literatura apocalíptica. No voy a hablar del Apocalipsis. Son dos cosas distintas. Literatura apocalíptica, para que usted tenga una idea de lo que es eso. Así que, pues, escrita a lo largo de muchos siglos, que ya usted sabe. Así que también usted debe saber a estas alturas que la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento?
Hermano, ¿lo tiene ahí? 27. Y el Antiguo tiene 39. Y sépase que el Antiguo Testamento nuestro está organizado distinto ¿verdad? En la Biblia, en la antigua Biblia hebrea. Y ahora yo en la próxima, hay una comunidad bien grande de científicos que nos dicen que el primer libro, ¿cuál usted cree que fue el primer libro que se escribió en el Antiguo Testamento? Lo vamos a ver ahorita, pero quiero hacer la trivia. ¿Alguien tiene una idea? ¿El Génesis fue el primer libro que se escribió? Bueno, está en el orden de nuestras Biblias, pero la pregunta es, para este grupo, no para los líderes, ¿cuál fue o cuál usted cree que fue el primer libro que se escribió del Antiguo Testamento? A ver si usted más o menos tiene una idea. No me tiene que dar la contestación si no se la sabe. Yo se la voy a dar. El primer libro que se escribió en el Antiguo Testamento fue Job. Fue Job. El primer libro que se escribe, ¿se acuerdan la tradición oral? El primer libro que se escribe fue Job. ¿Ok? Sí, pero se escribió aproximadamente 1600 años antes de Cristo. ¿Ok? Y he visto otros que dicen que fue 500 años. Pero cuando tú datas el libro, su contenido, la filología, lo que busca es la raíz de cómo se escribe, la ciencia ha estipulado, y muchos estudiosos bíblicos, la inmensa mayoría, hay un acuerdo, un consenso es la palabra que estoy buscando, un consenso de que históricamente ese fue el primer libro que se puso por escrito, que se escribió, acuérdate, que se puso por escrito. ¿Ok? En cuanto al Nuevo Testamento, ¿cuál usted cree que fue el primer libro que se escribió? ¿Qué fue lo primero que se escribió? Fue la Carta de Santiago, en el 44 después de Cristo. ¿Okay? Así que la Biblia, nuestra Biblia se divide diferente a la Biblia católica, ¿verdad que sí? Por eso cuando hablo de la Biblia me refiero a la Biblia evangélica o protestante, ya que la católica tiene diferencias en la cantidad del Antiguo Testamento, de los libros. Nuestra actual división en la Biblia, en capítulos, a que usted no sabe en qué año se dividió la Biblia en capítulos. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O usted piensa que desde que empezó la escritura, que los primeros manuscritos se escribieron ya con los capítulos divididos? Eso se hizo en el año 1240 después de Cristo. Mire todo lo que pasó, todos los años que pasaron. 1240 después de Cristo. ¿Okay? Y quien lo hizo primero fue el arzobispo de Canterbury, de nombre Stephen Langton. Fue el primero que hizo la división. Y de ahí para acá se ha mantenido la división en capítulos. ¿Okay? Entre los siglos 6 y 10 después de Cristo fue que a la Biblia hebrea se le puso puntuación, porque el texto hebreo original no tiene signo de puntuación ni exclamación. Usted sabe lo que son signos de puntuación: las ñ, los acentos, los puntos en las íes, las comas, los doble puntos. Todo eso no existe. Digo, te estoy hablando en español, ¿verdad? Para darte un ejemplo. ¿Okay? Y eso lo trabajaron los masoretas. Más adelante yo te voy a hablar un poquito de quiénes son ellos. Entre los años 600 y 1000 después de Cristo, para que usted vea todos esos años. Así que cuando nosotros le damos una mirada por encima a la Biblia, a lo mejor usted aquí desde allá no lo puede ver, pero aquí usted se va a dar cuenta que aquellas flechitas rojas que están apareciendo ahí son los libros de la Biblia católica que han sido añadidos, que nosotros no reconocemos. ¿Ok? Sí, ¿verdad? La evangélica tiene 37 libros en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ambas Biblias coinciden. Los libros del Nuevo Testamento evangélico y el Nuevo Testamento católico, ahí no hay controversia. El bochinche es en el Antiguo Testamento, que la Biblia de nosotros tiene 37 libros y la católica tiene 9 libros adicionales. Tiene 46. ¿Ok? Y de esos 9 libros adicionales se le conocen como libros añadidos. No son inspirados, por lo tanto, no son parte de nuestra Biblia. ¿Ok? Así que, pero si usted, que yo siempre le digo a la gente que todo el mundo debe tener una Biblia católica para que las comparen. Como yo estoy seguro, si usted está seguro en su fe,
le añaden. Así que le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el libro de Daniel, de nosotros, tiene 12 capítulos en la Biblia evangélica. El libro de Daniel en la Biblia católica tiene 14, porque tiene 2 libros adicionales. Uno que se llama Susana y el juicio de David, perdón, de Daniel, y el otro se llama Bel y el dragón. Son bien interesantes, yo los he leído, pero no son inspirados porque tienen un montón de cosas que van en contra de la doctrina. ¿Ven? Así que, porque por eso te lo puse ahí, porque, ¿verdad? Que acuérdate que mientras más sepamos de la Biblia, más podemos conocer de ella y mejor la podemos interpretar. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento, como te mencioné, hay libros que son canónicos y hay libros que son no canónicos. Cuando hablamos, ustedes han escuchado estos términos: protocanónico, deuterocanónico y apócrifo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso? Pues como parte de enseñarte a cómo interpretar tu Biblia y cómo leerla, no vaya a ser que te metas a leer un libro de los Macabeos y vayas a hacer un bosqueo para predicarle Macabeos, porque Macabeo es un libro católico histórico, porque los Macabeos fueron los que se enfrentaron a Antíoco Epífanes. ¿Ok? E hicieron grandes aportaciones a la nación judía, pero el contenido del libro no es bíblico, o sea, no es canónico, no es inspirado, porque tienen un montón de diálogos con ángeles y cosas extrañas. Usted ve mucha gente que hoy en día habla que trae nombres de ángeles. Entonces, hoy en día, en la iglesia evangélica, sobre todo en el movimiento mesianista judío, cristiano, los mesiánicos, que les gusta toda esta vaina, que son los que se ponen el talí, se pasan tocando chofares y brincan y saltan y toda esa vaina, como si estuvieran allá, como si fuéramos judíos, que no lo somos. Pues muchas de esa gente, usted los escucha hablando y habla se pasan mentando nombres de ángeles. Usted sabe que en la Biblia, solamente la Biblia, la correcta, solamente te da 2 nombres de ángeles. 2 nada más. ¿Cuáles son? Les dígalo duro, que no lo digo. Gabriel y Miguel. ¿Qué si Hazaziel? ¿Qué si Yesiriel? ¿Qué si yo no sé cómo? Todos esos nombres que yo he escuchado de ángeles, ¿usted sabe de dónde los sacan? De la literatura judía apócrifa. Ángeles interactuando con nombres extraños. Esos nombres, eso no está en la Biblia. Y que si ¿usted sabe cuántos arcángeles dice la Biblia que hay? ¿Alguien tiene una idea de cuántos arcángeles hay? 1 solo. ¿Y quién es? Miguel. Cuando usted escuche a alguien hablando de otro arcángel, ¿de dónde está sacando eso? De la literatura judía apócrifa. Eso está en los Macabeos, eso está en todos esos libros que son históricos, pero por eso es que no entraron al canon de la Biblia, porque contradicen doctrina. ¿Ok? ¿Qué es un libro protocanónico? ¿Qué es eso de protocanónico? Significa anterior al canon. Son los libros que ya estaban, protocanónico significa anterior al canon. Son los libros que ya estaban en la literatura hebrea y que fueron canonizados como parte del proceso de formación de la Biblia. O sea, la Biblia hebrea, la Taná, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Estel, libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, o sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. O sea, protocanónicos son los libros de la Biblia hebrea. Los que usted tiene y los que yo tengo aquí en este libro. Esos son los protocanónicos. ¿Qué son los deuterocanónicos? Deuterocanónico significa insertado posterior al canon. Cuando nosotros hablamos de canon, yo creo que yo cubrí eso ya. Si no, pues me perdona, pero me parece que sí. Cuando hablamos de canon, la palabra canon significa una regla o una vara de medir. Y cuando hablamos de canon bíblico, significa que el libro que usted y yo tenemos, con los 66 libros, 39 y 27, es la regla correcta de fe, que pasó por un proceso. Ah, sí, claro que yo le expliqué lo de la autoridad apostólica y todas estas cosas. Todo eso que confirma que está en la Biblia.
Los deuterocanónicos son los libros que fueron añadidos después que la iglesia reconoció que la palabra tenía la autoridad y que es la palabra de Dios inspirada. ¿Ok? Cuando usted me pregunta a mí qué es un libro deuterocanónico, para mí es la literatura apócrifa, lo que acabamos de ver. Los libros estos que fueron añadidos, que no están en la escritura, ¿verdad? Como el libro de Judith, el libro de los Macabeos, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Así que se les llama deuterocanónico porque fueron canonizados después que la iglesia determinó que este es el canon. Ya que no sabe quién los canonizó después. ¿Quién usted cree? La iglesia católica. Lo hicieron después. ¿Okay? Se le llaman como deuterocanónicos, pero son libros apócrifos. Deuterocanónico es para que no se ofendan los católicos. Pero son libros apócrifos. Yo no creo que los deuterocanónicos son libros inspirados. Cuando usted los lee, usted dice, pero ¿cómo está el disparate aquí? Sobre todo Daniel, hablando con un dragón. ¿En serio? Metiendo a Daniel 2 veces en el foso de los leones. Oh, hombre, no me vea con esos chistes a mí. Eso no tiene sentido ninguno. ¿Okay? Eso tiene un aspecto detrás de la historia, ¿verdad? Pero no me voy a meter en eso, porque ese no es el objetivo de la clase. Así que la parte esta de los libros deuterocanónicos, de nuevo, hay libros que yo siempre le digo a la iglesia que a mí no me molesta como pastor que usted, si usted quiere leer la historia de los Macabeos, léala, pero no lo traiga como si fuera doctrina. Porque nada más que si usted está claro en la palabra, usted lo lee, usted se va a dar cuenta que hay cosas ahí que no son bíblicas. Del saque, se va a dar cuenta. ¿Okay? Y los libros apócrifos vienen de la raíz griega que se divide apo, que significa de parte de, y crifos, que significa oculto. Apócrifo significa que viene de lo oculto. ¿Ok? Y esos son libros que son con contenido que no es inspirado. Por ende, lo que vimos de los deuterocanónicos son libros apócrifos, los que fueron añadidos por la Iglesia Católica. Son libros, los 9 son libros apócrifos. ¿Ok? Libros que no son espirituales, no son inspirados, no son de Dios. Que algunos de ellos tienen datos importantes históricos, sí. Que cosas que ocurrieron de verdad, sí. Sobre todo en las batallas de los judíos, en las guerras. Sí, tienen mucha información interesante. ¿Okay? Estos libros apócrifos también, en adición a los 9 que está en la Biblia católica, hay mucha literatura judía. ¿Okay? Que se conoce como pseudoepigrafías, que no es otra cosa que autores escribiendo a nombre de otros. En una clase de la universidad, yo tuve que comparar el Apocalipsis de Juan con otro libro, con un libro apócrifo, para ver las diferencias, porque el Apocalipsis de Juan es palabra de Dios, es un libro inspirado, por eso está en la Biblia, porque lo que dice el Apocalipsis de Juan tiene contenido histórico, contenido simbólico, contenido espiritual y contenido profético de cosas que van a ocurrir en el futuro, cuando usted y yo no estemos aquí, ¿verdad que sí? Así que, y en el proyecto de la clase, yo me fui a estudiar un apocalipsis, lo más interesante, que es el apocalipsis de Elías. Escuche eso, que Elías escribió un apocalipsis. ¿Usted sabe por qué? Porque la literatura apócrifa se caracteriza porque los autores cogen nombres de otros y escriben y meten una sarta de disparate y un montón de cosas que usted pone a ver. Ese tipo de literatura no vale ni la pena leerla, pero mucha de esa literatura, yo quiero que usted sepa que mucha de esa literatura corría por la primera iglesia. Y la primera iglesia del Señor leían de toda esa literatura. Y como era una iglesia con la que los apóstoles y los discípulos tenían que batallar continuamente con la falsa doctrina, todas esas cosas se metían. Sin embargo, mire qué interesante, que de esa literatura apócrifa que circulaba en la primera iglesia, Dios en su soberanía coge alguna información y permite que autores inspirados la metan en la escritura. ¿Usted sabía eso? Anota esta escritura, Judas capítulo 1, verso 14.
Judas 1, vamos a buscarla, búsquela ahí, vamos a hacerlo. Porque ya que los embollé, vamos a hacerlo. Ay, no vaya a pensar que este es el Judas que se ahorcó, ¿sabes? Este no es el Judas que se ahorcó, el que escribió. Judas, versículo K, capítulo 1, que es el único capítulo que hay. Ay, Señor, ayúdame porque yo no puedo leer. Versículo 14. ¿La tienen? La voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, si el espejuelo me lo permite. Dice, usted me corrige si digo un disparate. Dice, Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho. ¿Lo vio? Judas, versículo 14. Cuando usted va a uno de los libros de Enoc, que Enoc obviamente no escribió libros, porque Enoc vivió cuando fue eso, válgame Dios, ¿verdad que sí? Eso es una clara pseudoepigrafía. Entonces, ¿por qué yo te tengo que enseñar estas cosas? Porque entonces tú te metes a estudiar en tu casa y tú te pones a analizar y tú dices, la carta de Judas tiene una cita de un libro apócrifo. ¿Quién se mete con la soberanía de Dios? Que Dios, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado que cuando el Señor venga, nosotros vamos a venir con Él a matar a la y a matar en la guerra del Armagedón? A mí me enseñaron eso. A mí me enseñaron eso. Pero el propio Señor Jesús dice que Él viene con millares de ángeles. ¿Ok? ¿No será que Dios movió a Judas, el escritor de la carta, a validar lo que dice el propio Señor en su palabra? Usted ve que lo que el Señor dice cuadra con lo que dice Judas. Por lo tanto, es posible que el libro apócrifo de Enoc haya contenido algo que el Espíritu Santo dice, no, espérate, eso que está ahí, eso es inspirado. Y eso yo tengo que insertarlo aquí para que mi pueblo entienda que los que vienen a la batalla del Armagedón no somos nosotros, así que no se vista de guerrero, porque no va. Bájeme el fronte, que usted y yo vamos a venir a matar a Putin y a los chinos. Bájese el fronte y estudie la Biblia. Que el propio Jesús dice que quien viene con millares de ángeles es Él. No es usted, ni soy yo. Porque a mí, después que yo esté en el cielo, lo menos que yo quiero es virar para atrás y mucho menos para pelear. Así que bájale 2 al frente y estudia la Escritura. Yo tengo la responsabilidad de hablar estas cosas, hermano, como pastor. Yo tengo que enseñarle. Es que para empezar, nosotros no somos los ángeles. Exacto. Ese es el punto. El punto. Muy bueno. Muy buena aportación. Nosotros no somos los ángeles. Los ángeles son los ángeles. Nosotros somos los humanos. ¿Verdad? Y hermano, usted sabe cuántos estudios bíblicos yo he escuchado y predicadores diciendo que en el regreso de Cristo nosotros vamos a venir con Él a batallar. Pues eso es gente que tiene ganas de pelear. Yo no tengo ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Nos han enseñado ese disparate por tantos años y la gente se cree que va para el cielo y va a virar montado en un caballo a pelear con el Señor contra los chinos y los rusos y todo el mundo en el Armagedón. ¿Pero qué es esto? Busque lo que el propio Jesús dice con quién es que Él va a venir. Y Judas lo dice aquí, con su santo. O sea que esto cuadra, esta porción de la carta de Judas, aunque la fuente que le está citando es de un libro apócrifo, cuadra con la palabra que el propio Señor Jesús ha dicho en los evangelios. ¿Te ve? ¿Quién se va a meter con la soberanía de Dios? Nadie. Eso ahora es un problema y dice, no, la Biblia ahora no se puede confiar porque Judas citó un texto de la literatura. Al revés. Eso me dice a mí que el Espíritu Santo sacó para afuera todo el montón de disparate que dice la literatura apócrifa y dijo, esto que te está diciendo aquí, esto sí yo quiero que te falte en el canon, porque esto es cierto. Se acabó el evento. No sé por qué la gente no duerme. A mí me gusta esta vaina, hermano. Ya yo te expliqué lo que son los libros. Ahora, el Antiguo Testamento hebreo, ¿cómo se organiza?
está organizado diferente. La primera parte es la Torá o el Pentateuco, la segunda parte es Nebim o los profetas. Yo tengo ese libro que está ahí, es espectacular. Y la tercera es difícil de manipularlo, porque el hebreo no se abre como el de nosotros, se lee de acá para acá. Y leer un texto de acá para acá no está fácil. Y la tercera parte, los libros sagrados o los Ketubim. Así que cuando nosotros, aquí te traje esto, yo no lo voy a discutir, pero aquí va a estar en YouTube, lo buscas después, aquí tienen los libros con las fechas aproximadas en que se escribieron todas. Vemos el libro de Job, que de acuerdo a los datos de, ¿verdad? de los análisis científicos que se le hace al texto de la filología, es el primer libro que se escribe. Y el primer libro del Nuevo Testamento es el de Santiago. El último libro del Antiguo Testamento es Nehemías, aproximadamente entre el 424 y el 400 antes de Cristo. Y el último es el Apocalipsis de Juan. Así que eso usted se la pongo ahí para que los estudie. Cuando nosotros hablamos de la imprenta, ¿verdad? De cómo nos va llegando la escritura, antes de la imprenta, la Biblia se copiaba a mano. A mano, hermano. ¿Sabe lo que es eso? Si la gente hoy en día no escribe no hace bosquejitos para estudiar, me hace copiando la escritura completa. A esa gente se le llamaban los copistas. Esa gente le metía mucha pasión. Hay grandes historias que yo he leído de cómo cuando se formaron los scriptorum, que era ya cuando empezaba un copista, porque los primeros manuscritos que circulaban en la época de Jesús, después de la época de Jesús, perdóneme, en la primera iglesia, eran gente que en sus propias familias, en sus casas los copiaban y los circulaban, antes que se institucionalizara el rol del copista. ¿Ok? Así que había un rol del copista. Yo te traje aquí cómo después nos movimos. De hecho, por eso es que tenemos algunas variantes textuales, que de eso vamos a hablar después. Pero después la Biblia se mueve a la imprenta. Ahí te traje una foto de cómo fue la primera imprenta y de cómo se hacían las impresiones, que también era a mano, pero el texto se prensaba sobre tinta. La primera imprenta que existió, que se escribió la Biblia, donde se publica, fue en Alemania. ¿Alguien sabe el nombre? ¿No se lo saben? Se lo voy a decir. La imprenta de Gutenberg. Fue en el año 1450 donde por primera vez se imprime la Biblia completa. ¿Ok? La Biblia tenía 2 columnas, 42 líneas en total por página y 1286 páginas. Te traje una foto de la primera Biblia. ¿Ok? En el español, la primera que se pasó por este tipo de imprenta fue la Biblia del Oso, la de Cipriano. ¿Ok? En el 1569. Así que esa es la foto de una página de la Biblia de Gutenberg. Mire qué bonita era, ¿verdad? Cómo ellos manejaban ese tipo de imprenta. Así que si nosotros entonces miramos un poquito más acerca de cómo fue que se fue formando la escritura, pues te traje unas ilustraciones. Voy a pasar sobre esto rápido, pero para que veas que en el Antiguo Testamento ya lo habíamos discutido, sobre piedra, barro y cuero. En el Nuevo Testamento mayormente era el papiro, ya eso nosotros, pero te debía una ilustración, ¿verdad? Para que tuvieras un dato adicional cuando vayas a buscar referencia en YouTube. Así que la Biblia copiada ya se hacían en rollo de cuero, ¿verdad que sí? Y también pues se hacían en papiro. Así que vemos también que las pieles, algo bien interesante es que los manuscritos o las pieles, ¿verdad? En pergamino era un problema, porque ¿de dónde se sacaban esas pieles? De los animales. O sea que había que tener mucho ganado para poder tener pergamino suficiente. Así que el papiro, para que usted sepa, lo que duraba era aproximadamente un año cuando se escribía en papiro, porque se degeneraba rápido. Por eso el rollo de cuero, el pergamino, pues dura más. Y hoy en día, pues, hay muchos hallazgos en ambos, ¿verdad? En ambos frentes todavía se encuentran papiros pequeños, fragmentos en papel, y en otros, la mayoría están en cuero. Y el pergamino se origina en la ciudad de Pérgamo, por eso es su nombre, en el siglo II antes de Cristo. Así que eso es un dato ahí para que lo tenga. Cuando usted nos escuche hablar de códices, ¿qué es eso de códice? Pues un códice es una versión de los manuscritos, un libro. Es un códice, un libro. Cuando hagamos referencia de los códices en la próxima clase,
que te traje una información para que la veas y la estudies después. Pues el códice, en términos generales, se empieza a compilar en el siglo V después de Cristo. ¿Ven? Así que sobre los materiales de escritura, pues aquí hay una foto de unas antigüedades que se han encontrado. Esto yo lo saqué del libro de mi profesor Yatensi Bonilla, que se llama Descubriendo el Misterio del Texto Bíblico. Se lo recomiendo. Si usted quiere buscar y aprender del origen de la Biblia, eso está en Kindle. Creo que vale $9. Usted lo baja en Kindle. Si usted lo consigue en PDF, arrepiéntase, ora al Dios del cielo, porque le está robando el material intelectual al profesor. Porque esos libros circulan en PDF. Yo lo compré en Kindle y de Kindle yo tomé una foto y él nos da autorización para enseñarle eso. Y ahí usted va a ver en la imagen de la izquierda, ¿verdad? Un estuche romano que usaban para escribir encima de los manuscritos. Y a mano derecha es como se hacían en cuña, ay Dios mío, en la literatura, en los primeros escritos, en arcilla y en tablilla, en metal. Cuneiforme, la palabra que estoy buscando. Así que hay muchísimas evidencias, hermano, de que la Biblia con la que usted y yo contamos hoy en día es fiel a los escritos originales. Al día de hoy existen más de 5.300 manuscritos en griego y unos 3.000 en hebreo, para que usted vea la rica diversidad que hay de fuentes para así que el texto de la Biblia es el mejor texto preservado. ¿Okay? Vamos a mirar ahora un momentito un poco sobre las principales fuentes de traducción y ya estoy terminando la clase por hoy. A ver qué me queda. No me va a dar brega a terminar lo que quería. Pero hay un tema que yo quiero hablarte que es de la Septuaginta griega. Cuando nosotros ahorita hablamos de los textos que Jesús utilizó para reprender el diablo, que lo vimos, la Biblia dice, la Escritura dice, usted sabe que la Biblia que Jesús citó fue la Septuaginta griega. La Septuaginta griega se compone de los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante que usted y yo sepamos algo o escuchemos algo de esto? Porque esto es una fuente de interpretación de las traducciones de la Biblia que nosotros tenemos ahora mismo, que nosotros las leemos, las estudiamos, las usamos. ¿Okay? Fue la primera traducción al griego de los libros del Antiguo Testamento. Está escrito en griego koiné. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado koiné? Koiné. Pero usted sabe que koiné significa popular, no es un dialecto. Koiné no es un dialecto griego. Significa que la manera popular de hablarlo. ¿Okay? Porque el griego solamente tiene 3 dialectos. El ático, el jónico y el ptolomaico. Después en otro día yo te explico. Pero ese no es un... Y cuando hablamos de la Septuaginta hay parte que es historia y hay parte que es ficción. ¿Verdad? Porque hay una historia que hemos escuchado que fue que el rey Ptolomeo IV Filadelfo le mandó una carta al sumo sacerdote Eleazar. ¿Verdad? Esto surge en Alejandría, en Egipto. ¿Verdad que sí? Y entonces, pues, el rey Ptolomeo IV Filadelfo quería una versión de la Biblia hebrea para su biblioteca en Alejandría, en Egipto. Dice la historia, que esto es cierto, que su biblioteca tenía más de 1 millón de libros, de copias. ¿Por qué? Porque ellos vienen desde el emperador Alejandro Magno, que la visión de Alejandro Magno era helenizar todos los países que él conquistaba, el gran imperio, ¿verdad que sí? Griego. Y entonces, ¿qué pasa? Ptolomeo Filadelfo, que es un descendiente de uno de los generales de Alejandro, pues preservó y ellos querían tener una copia de toda la literatura. De hecho, dice en los libros de historia que este tipo de imperio, el imperio griego, en los muelles, en los puertos, tenían soldados que inspeccionaban cada barco que entraba. Y ellos lo que buscaban no era oro, no era riqueza, era así. Los que traían venían con rollos. Y si venían con rollos, ellos los evaluaban, los entrevistaban, ¿de qué es esto? Y ven, no, esto es una literatura de mi país. Le confiscaban el rollo y le decía, te lo vamos a devolver cuando lo copiemos. Se lo llevaban a Alejandría, se copiaba el rollo, se guardaba en la biblioteca de Alejandría y se le devolvía el rollo al dueño. El problema de eso es que a lo mejor el pobre dueño lo que iba era comprar 2 chuletas y un saco de arroz y habichuela al muelle, y cuando lo paraban los soldados, no te puedes ir aquí hasta que y eso podía tardar meses. En lo que el rollo llegaba desde Corinto hasta Egipto, por darte un ejemplo,
de Alejandría, se copiaba el manuscrito y regresaba y se le devolvía al dueño, para que usted vea cómo era eso en esos tiempos. Entonces la Septuaginta, que es la Biblia que utilizó Jesús. Cuando Jesús abrió el rollo de Isaías, esa fue la Biblia que utilizó Jesús. Esa era la Biblia que citaban, yo te lo expliqué, los apóstoles. Y entonces te dice que él mandó a buscar, y entonces aquí es que entra parte de mitología y parte de historia, porque te dice la mitología que entonces Eleazar mandó 7 de las 12 tribus de Israel, que envió 6 traductores para un total de 72 personas. Pero la Biblia se le conoce como los 70. Eso es un dato que posiblemente es histórico. Pero lo que se dice mucho es que entonces Ptolomeo, Filadelfo, encierra, arresta a todos esos traductores, a los 6 de cada una de las 12 tribus, y le dice: ustedes de aquí no van a salir hasta que entre todos ustedes me den la traducción de la Torá. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces se dice que cada uno de ellos, de los 6 distintos, cada uno de esos grupos de 6 tradujeron la Torá 6 veces entre todos, ¿verdad? Al final, y que al final las 6 versiones coincidían perfectamente. Eso no ocurrió así. Eso no es un dato histórico. El dato histórico es que sí, hubo traductores que le envió Eleazar a Egipto para traducir la Torá, y lo que es cierto y es histórico es que y que esa traducción, perdóneme, salió en 70 días. ¿Ok? Que Eleazar envió 70 traductores y que en 70 días salió la Septuaginta. Ahí es que está el problema, porque eso no ocurrió así. Eso no ocurrió así. La Septuaginta tardó más de 100 años en traducirse. O sea, que esos traductores que estaban ahí se murieron, y los que estaban después siguieron, y los que estaban después siguieron. ¿Ok? Los eruditos en la escritura. Así que eso, primero tradujeron los libros proféticos, primero tradujeron la Torá, que son el Pentateuco, luego los proféticos y luego los restantes libros históricos. Y eso ocurrió en un periodo de 100, 125 años. He leído hasta 150 años. Eso no fue así, como que en 70 días los 70 traductores sacaron la versión griega. ¿Por qué era importante traducir la Biblia del hebreo al griego? Porque recuerde que ya había ocurrido el exilio, ¿verdad que sí? Ya habían venido las invasiones de los babilónicos, de los persas, ¿verdad que sí? Y todos estos imperios, después posteriormente los griegos, entonces helenizan todas las culturas y se impone el griego como idioma oficial, así como es el inglés, que es el idioma universal. En aquella época era el griego. ¿Y cuál es el problema? Que al tener el griego como idioma oficial, mucha gente que hablaba hebreo, esas generaciones empezaron a olvidar el hebreo y ya no sabían cómo leer la escritura. Por lo tanto, el deseo, lo interesante de esto es que Ptolomeo IV Filadelfo y su bibliotecario Demetrio Falerón, el interés de ellos no era que la escritura se tradujera para que fuera bendición al pueblo judío, era para su colección de la biblioteca, pero Dios lo usó para que la Biblia griega alcanzara. Se dice que esa fue la primera Biblia del Antiguo Testamento que Dios usó para alcanzar al mundo gentil. ¿Ok? Muchos años antes que apareciera Cristo. Y esa es la Biblia que utiliza el Señor constantemente, ¿ok?, para citar en el Nuevo Testamento. Por eso vemos que de las 350 citas del Antiguo Testamento que hay de la Septuaginta, 300 son de la Septuaginta, perdóname. De las 350 citas del Antiguo Testamento que hay en el Nuevo, 300 vienen de esa traducción. Mira lo importante que era la traducción de los 70, como se le conoce, la Septuaginta. Y fue ampliamente, y como te dije ahorita, lo que Jesús citó de Lucas 17:20, fue directamente de la Septuaginta. El último tema que voy a cubrir sobre las traducciones, las fuentes de traducción, quiero hablarte algo rapidito
del texto masorético, porque el texto masorético tiene que ver con el Antiguo Testamento, y el hebreo antiguo, miren mis hijos, el Nuevo Testamento se escribió, si usted se recuerda, en griego, ¿verdad que sí? Y tiene partes en arameo, muy breve. Y el Antiguo Testamento se escribió ¿en qué? En hebreo. Por lo tanto, no es correcto que usted compre una versión de la Biblia que te traduce del hebreo al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nunca se escribió en hebreo, se escribió en griego. ¿Ok? Y cuando hablamos del hebreo del Antiguo Testamento, alguna vez si usted ha escuchado lo que se conoce como el texto masorético, es que sobre el Antiguo Testamento hay más de 3.000 manuscritos en hebreo, aramizado y en hebreo masorético. Así que el hebreo antiguo no tenía señales de puntuación, ni tenía nada de coma, ni nada de esas cosas, hablándotelo ahora en el español, ¿verdad que sí? Así que los masoretas lo que hicieron fue vocalizar, añadirle símbolos, signos de puntuación al texto. ¿Dónde aplicaba? A ellos se les conocía como punteadores también, porque iban letra por letra, palabra por palabra. Y esto ocurrió entre los años 500 y 1000 después de Cristo, aproximadamente, casi 1000 años después de Cristo. Y el objetivo de los masoretas era preservar el texto puro del Antiguo Testamento en hebreo, pero ya añadiéndole su vocalización. ¿Ok? Así que como ya la lengua hebrea había desaparecido como lengua coloquial, porque Jesús y los antiguos, ¿verdad? Las primeras iglesias no hablaban hebreo. ¿Hablaba qué? Griego. ¿Y hablaba qué? Arameo. ¿No es que sí? Eso es como decir el inglés y el español. La lengua del imperio es el inglés, la lengua nativa de nosotros es el español. Pues la lengua nativa de ellos era el arameo y la lengua imperial era el griego. Y de hecho, posteriormente hasta el latín. Porque cuando Roma estaba, los romanos hablaban griego también. ¿Okay? Y el latín lo manejaban a nivel gubernamental, ¿verdad? Entre ellos allá, entre los líderes. Así que la parte de los masoretas, pues eran hombres dedicados a la transmisión de los textos hebreos. Eso es todo. El origen de su nombre viene del hebreo mesoret, que quiere decir tradición. Ellos se empeñaron en preservar. Por eso es que hoy en día en las Biblias modernas, en el Antiguo Testamento, no hay issue, no hay variaciones. Cuando usted dice, ay, pero pastor, es que a mi Biblia como que le falta un verso, me le añadieron a la tuya o la que ya me falta, el problema siempre es en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. ¿Por qué? Porque ya el Antiguo fue preservado. De hecho, a los judíos, a los rabinos, no les gustaba que le copiaran la escritura, ¿verdad? Ellos eran bien celosos con los rollos. Ahí no podía venir a copiar todo el mundo, añadir cualquier cosa. Por lo tanto, ese grupo de hombres dedicados a ese texto, que se le conocía como los masoretas, eran rabinos y eran escribas. Así que si usted le preguntan eso algún día y le dice, oye, yo me he dado cuenta que en mi Biblia me le faltan versos en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento todas las Biblias dicen lo mismo. En el 99% de los textos, todas dicen lo mismo. Claro, porque de nuevo los masoretas se encargaron de asegurar y preservar el texto hebreo. Y cuando sale a la luz el texto que ellos trabajaron de todos los libros del Antiguo Testamento, es un texto puro, que es fiel, fidedigno, y ese texto masorético es el que se utiliza en la Biblia que usted tiene y que yo tengo para traducirla al español, directo del hebreo. Por eso es que yo te hablo de los textos masoréticos, para que tú te familiarices. No es que nos hagamos expertos en esa vaina, es que sepamos. Cuando hablamos, usted escuche a alguien hablar del texto masoreta, sepa lo que es. Hombres rabinos, hombres de fe que se reunían y por sobre 500 años se encargaron de asegurarse de que el Antiguo Testamento fuera preservado para que tu Biblia y la mía la pudiéramos leer como está. Otra fuente importante que nosotros tenemos ahora mismo son los rollos del Mar Muerto. ¿Ustedes han escuchado eso? Los rollos del Mar Muerto, ¿lo han escuchado? Pues los rollos del Mar Muerto aparecieron en los años 1946 y 47. Consta de aproximadamente 1000 manuscritos de la escritura judía. ¿Okay?
fueron los esenios. Juan el Bautista era esenio, pues los esenios, ¿verdad?, eran los que preservaron los rollos del Mar Muerto. Así que es una historia bien bonita, léala después de cómo fue que aparecieron esos rollos. Pero los rollos del Mar Muerto también se usan para traducir la Biblia que tú y yo tenemos aquí, del hebreo al español. Son traducciones importantes. Y en la parte del Nuevo Testamento, pues ya tú sabes que lo que tenemos son manuscritos y papiros. Las traducciones modernas del Nuevo Testamento se fundamentan en fragmentos de papiro y en manuscritos en forma de códice. Y se dividen en dos grandes, y con esto voy a terminar, vele que termino ahora. Se dividen en dos grandes familias: los manuscritos unciales y los manuscritos cursivos. Unciales significa que los manuscritos más antiguos, la primera gente que empezó a escribir, no tenía mucha literatura, no tenía mucha escritura. Y escribían ¿cómo? En letras mayúsculas. Eso es un manuscrito uncial. Un manuscrito cursivo es el que usted ve que está ahí más abajo, que lo puede mirar con más calma después. Y usted va a mirar que los manuscritos cursivos son los que han sido escritos en letras más pequeñas que los otros. ¿Tú sabes cuándo comenzaron a aparecer los manuscritos de la Biblia del Nuevo Testamento escritos en cursivo? 900 a 1000 años después de Cristo fue que empezaron a escribir. Usted va a pensar, pero ¿qué importancia tiene eso, pastor, para el estudio de la Biblia? Mucho. Porque si la traducción que tú y yo estamos usando, por ejemplo, la Reina Valera del 60 y las anteriores, utilizan, la de Cipriano de Varela y Ecuaciones Reina, utilizan manuscritos cursivos. ¿Ok? Y el texto receptus, que de eso te voy a hablar en la próxima clase, del año 1000 y pico. Así que, ¿qué te quiero decir con esto? Que mientras más antiguo el manuscrito, debe aparecer en letra mayúscula. Y si el manuscrito es en letra mayúscula, más cerca a la época de Cristo. Por lo tanto, tiene que ver importancia porque le damos más valor al texto. Y yo te traje un ejemplo en Arroyo Habichuel y con esto me voy. Quise escribirte cómo se leería un manuscrito antiguo en mayúscula, uncial. ¿Usted puede leer lo que dice ahí? No, pero si usted lo puede leer completo. ¿Vio qué difícil es? ¿Qué pasa con esa escritura? ¿Qué características tiene? Todas son mayúsculas, no tiene signos de puntuación. Pues así era como se escribían los manuscritos más antiguos de la Biblia, del Nuevo Testamento, que se usan para traducir la Biblia que tú y yo tenemos. ¿Ok? Y te traje un ejemplo de cómo se lee con signos de puntuación en minúsculas. ¿Qué dice ahí? El pastorcito se comió una empanadilla de pizza esta mañana y ahora quiere otra, pero de carne de res. Se supone que no se coma más de una empanadilla a la semana. ¿Qué debemos hacer con él? No se lo digan a la negra. Yo tenía que traerle un ejemplo para que usted entienda. Este tipo de manuscrito que aparece no es que no se deba. Se puede usar para traducir la Biblia, pero es un manuscrito más nuevo, por lo tanto más distante de la época del Señor. Así que ya yo terminé. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque don no sé yo, la Biblia está como con ganas de que le pregunten. No, que estaba leyendo aquí lo que tú estabas diciendo de que el Señor viene con los ángeles. Pues aquí en la nueva tradición viviente dice con los santos. Sí. En lengua actual, dice que viene con miles y miles de ángeles. Sí. Eso es para que usted vea. ¿Usted sabe por qué algunas te dicen santos y otras te dicen ángeles? Porque a los ángeles se les llamaba santos. Y a nosotros se nos llama santos también. Y ahí es que está el revolú. Que la gente dice, pues 2 más 2 igual a 4. Y no estudian, y no se van al origen, y no se van a los documentos más antiguos, que mientras más antiguo el manuscrito, generalmente, más fiel es la traducción a la lengua original y a lo que se escribió en los primeros días. Amén. La próxima clase vamos a hablar un poquito más, vamos a pasarle por encima rápido. Le traje una foto
de los códices que utilizan las Biblias, que nosotros utilizamos para estudiar las traducciones más antiguas. Voy a hablarte rapidito un poquito del texto masorético y vamos a hablar con calma de lo que son las variantes textuales. ¿Por qué a tu Biblia tú dices que le faltan textos? Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo que viene.